En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, ábrelos a la palabra de Dios, que ella sea nuestra luz y nuestra paz. Lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días el rey Nabucodonosor dijo: Es cierto, Sidrat, Misab y Abdenago, que no teméis a mis dioses, ni adoráis la estatua de oro que he erigido. Mirad, si al oír tocar la trompa, la flauta, la cítara, el laúd, el arpa, la vihuela y todos los demás instrumentos, estáis dispuestos a postraros, adorando la estatua que he hecho, hacedlo. Pero si no lo adoráis, seréis arrojados inmediatamente al horno encendido. ¿Y qué Dios os librará de mis manos? Sidrat, Misad y Abdenago contestaron al rey Nabucodonosor: A eso no tenemos por qué responderte. Si nuestro Dios, a quien veneramos, puede librarnos del horno encendido, nos librará, oh rey, de tus manos. Y aunque no lo hiciera, que te conste, majestad, que no veneramos a tus dioses, ni adoramos la estatua de oro que has erigido. Entonces Nabucodonosor, furioso contra Sidrac, Misac y Abdenago, y con el rostro desencajado por la rabia, mandó encender el horno 7 veces más fuerte que de costumbre, y ordenó a sus soldados más robustos que atasen a Sidrac, Misac y Abdenago, y los echasen en el horno encendido. Entonces el rey Nabucodonosor se alarmó, se levantó y preguntó estupefacto a sus consejeros: ¿No eran 3 los hombres que atamos y echamos al horno? Le respondieron: Así es, majestad. Preguntó: Entonces, ¿cómo es que veo 4 hombres sin atar, paseando por el fuego sin sufrir daño alguno? Y el cuarto parece un ser divino. Nabucodonosor entonces dijo: Bendito sea el Dios de Sidrat, Misab y Abdenago, que envió un ángel a salvar a sus siervos, que confiando en él desobedecieron el decreto real y entregaron sus cuerpos antes que venerar y adorar a otros dioses fuera del suyo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: Si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le replicaron: Somos linaje de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les contestó: en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre. Y si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ya sé que sois linaje de Abraham, sin embargo tratáis de matarme, porque mi palabra no cala en vosotros. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero vosotros hacéis lo que le habéis oído a vuestro padre. Ellos replicaron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme a mí, que os he hablado de la verdad que le escuché a Dios, y eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre. Le replicaron: Nosotros no somos hijos de prostitución, tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les contestó: Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais a mí, porque yo salí de Dios y he venido. Pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la palabra de Dios no está encadenada ni confinada. En nuestro camino con Jesús hacia la Pascua, hoy la palabra nos muestra precisamente aquello que Cristo va a conquistar con su Pascua para todos los que creen en Él: la libertad. Cristo, con su pasión, muerte y resurrección, nos va a regalar la liberación del pecado, del mal y de la muerte. Del pecado con su perdón, del mal con su gracia y de la muerte con su victoria definitiva. La primera lectura, tomada de la profecía de Daniel, nos habla de la fortaleza,
la fidelidad y la libertad de los tres jóvenes judíos, Ananías, Azarías y Misael, a quienes el rey Nabucodonosor les cambió el nombre como signo de su propiedad personal, llamándolos Sidrac, Misac y Abdenago. Por cierto, son interesantes lo que significan los verdaderos nombres. Ananías significa el Señor da su gracia. Azarías, el Eterno es mi ayuda. Y Misael significa Dios provee. Recordemos que estos tres jóvenes valientes fueron llevados a Babilonia cuando la deportación de todo Israel. Allí, estando en prisión, obligados a comer carne prohibida por la ley de Moisés, ellos se mantuvieron fieles a su fe y pidieron ser alimentados solo con legumbres, logrando así estar más sanos y más fuertes que el resto de los prisioneros. Por los talentos que el Señor les había dado, por la sabiduría que tenían y porque así lo quiso Dios, fueron llevados a servir en la corte de Nabucodonosor. Pero este rey, como todos los poderosos de la tierra que no creen en Dios, se endiosó a sí mismo, obligando a todos los habitantes de su imperio a que rindieran culto a su persona. Y mandó erigir una estatua imponente de bronce, y distribuyó réplicas de la misma a todas las provincias de su imperio. Y es que así son los poderosos que no creen en Dios. Quieren estar en todas partes, cosa, por cierto, que solo Dios puede. Y donde ellos no pueden estar físicamente, pues erigen sus imágenes exigiendo tiránicamente que se les rinda culto. Los poderosos de la tierra, cuando no creen en Dios ni respetan a los que creen, se comportan como tiranos y les obsesiona un narcisismo autorreferencial, tal que se vuelven megalómanos. En la Biblia tenemos otros ejemplos, ¿verdad? El primero, por ejemplo, es el faraón de Egipto, que viendo cómo prosperaban los israelitas y temeroso de ser atacado por ellos, los sometió a una durísima esclavitud y mandó matar a todos los niños varones apenas nacieran, bien en el parto o bien arrojándolos al Nilo. Algo parecido hizo varios siglos después Herodes, cuando, burlado por los magos que habían ido a Belén, pues montó en cólera y mandó degollar a todos los niños betlemitas de 2 años para abajo. Es terrible, pero es así como se comporta el endiosamiento del hombre cuando no teme a Dios y solo vive para sí mismo. En la lectura de hoy vemos cómo Nabucodonosor quiere ser venerado como si de un dios se tratara. Y así lo exige a estos tres jóvenes. Si no lo hacen, serán condenados a muerte y quemados vivos. Pero los tres jóvenes se mantienen firmes en su fe sin plegarse a los idolátricos caprichos del corrompido monarca. Ellos se mantienen humildes pero firmes y sobre todo se mantienen libres, muy libres, porque la fe los hace libres. La reacción entonces del tirano es brutal. Se irrita profundamente, se le desencaja el rostro y monta en cólera, porque no salen los planes como él tenía previsto. Manda entonces que Ananías, Azarías y Misael sean arrojados a un horno encendido. Y como el corazón de Nabucodonosor ya está incendiado con la ira que lo devora, no puede soportar no ser obedecido. Y entonces, como venganza, intensifica el fuego del horno 7 veces más de lo normal. La selección que del texto ha hecho la liturgia hoy no lo dice, pero el texto completo de la Biblia, que encontramos en el capítulo 3 del libro de Daniel, dice que el fuego del horno era tan brutal que murieron quemados los guardias que llevaban a los tres jóvenes. Esta es, en definitiva, la cara del mal. Se devora a sí mismo. Ya sabemos cómo termina la historia. Dios salva del fuego a sus elegidos y salen del horno sin ni siquiera oler a chamuscados. Y por cierto, mientras las llamas los rodeaban, ellos cantaban. Sí, cantaban ese cántico que rezamos los domingos en laudes, bien en su versión corta o bien en su versión larga. Es el cántico de los tres jóvenes. Y eso, queridos hermanos, me hace preguntarme hoy si nosotros, en una situación tan extrema como la que estamos viviendo, en un horno tan encendido,
como es esta pandemia que abrasa con la muerte, además de la oración de súplica, ¿podemos bendecir al Señor? Sé que no es fácil, pero es importante hacerlo. Cientos de comunidades monásticas lo hacen con el canto de la liturgia de las horas, de la mañana a la noche. Y es que la bendición se la debemos a Dios, en cualquier circunstancia. Así lo decimos en cada Eucaristía. Es justo, es necesario, es nuestro deber y nuestra salvación darte gracias, Señor, siempre y en todo lugar. Además, la bendición nos beneficia a nosotros, porque vence a la maldición y levanta el ánimo. Dios no la necesita, la necesitamos nosotros. Es nuestra salvación. Yo creo que cada día, a las 8 de la tarde, los aplausos de todos nuestros vecinos desde sus balcones y confinamientos es ya una forma de bendecir a Dios. No dejemos de hacerlo en medio de este horno del coronavirus. Pero volvamos por un momento al pequeño diálogo que Nabucodonosor tiene con Sidrac, Misac y Abdenago. El rey les amenaza diciendo: «Os echaré al horno encendido, ¿y qué Dios podrá libraros de mis manos?». La respuesta de los tres jóvenes es una verdadera confesión de fe. No adoramos a nadie, sino solo a nuestro Dios. Y le dicen al rey: «Mira, nuestro Dios puede, si quiere, librarnos de tus manos, pero que sepas, Majestad, que incluso si no lo hace, nosotros seguiremos fieles al Señor». Bueno, es una respuesta verdaderamente formidable. Estos jóvenes pudieron responder así porque la ley de Dios no solo estaba escrita en piedra, sino que estaba también escrita en sus corazones. Y esa ley dice: solo a Dios adorarás y solo a Él darás culto. Hermanos, esta es una fe, la de estos jóvenes, de parresía, dice el Papa Francisco. Es una palabra griega que significa una fe verdadera, una fe que es libertad y valentía al mismo tiempo. Podemos decir una fe que es libertad valiente y valentía libre. Parresía es un don. No es fruto del esfuerzo humano, tampoco de la virtud sin más. Es el fruto de la gracia de la fe. Y es esta gracia la que a lo largo de los siglos, desde la Iglesia primitiva hasta nuestros días, hemos visto en los mártires de todos los tiempos. Ellos, como dice el libro del Apocalipsis, no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Hermanos, necesitamos una fe así. Tenemos que suplicarla y pedírsela al Señor, especialmente en estos momentos de prueba en que nos encontramos todos. En estos momentos de la historia, todos los creyentes suplicamos día y noche a nuestro Dios que libre ya al mundo de la pandemia que lo azota, ese fuego encendido del coronavirus que se está cobrando tantas vidas. Le pedimos al Señor que acorte ya los días de la gran tribulación en atención a sus elegidos, como dice el Evangelio de San Mateo. Y sabemos que Dios puede hacerlo, como dicen estos tres jóvenes de la lectura. Pero también con ellos queremos decir hoy, con toda humildad, pero también con toda fe, que si Dios no lo hace, si de momento no nos libra de este fuego, nosotros nos mantendremos fieles en la fe y seguiremos esperando en el Señor. Todos queremos que esta pandemia acabe ya, pero si Dios, que puede detenerla de inmediato, no lo hace, seguiremos confiando en Él, seguiremos esperando en Él, seguiremos rezando, trabajando y luchando todos unidos. Si Dios no actúa con la presteza, claridad, contundencia y rapidez que nosotros desearíamos, pues será porque algún bien grande y muy valioso quiere sacar Dios de todo esto, como de hecho ya lo está sacando. Esta certeza nos la garantiza no solo la fe, sino también incluso la evidencia, porque ya se ve en muchas personas que de este mal está saliendo un bien de solidaridad, un bien de heroísmo, un bien de virtud, un bien de caridad, un bien de solicitud por los más afectados, un bien de recuperar las cosas esenciales de la vida y también de la familia, un bien de volver a Dios. Dios sabe más, hermanos, Él sabrá.
se acabe ya la pandemia o siga todavía un tiempo, seguiremos confiando plenamente en Dios. Él no está parado nunca, siempre está actuando, nos dice Jesús en el Evangelio de San Juan, y actúa permanentemente en el mundo y en cada corazón, porque Él es el guardián de Israel, que no duerme ni reposa. En el Evangelio, Jesús nos enseña dónde está la libertad, la verdadera libertad que Él conquista para nosotros en su Pascua. La Pascua de Cristo nos trae la libertad sobre el pecado, el mal y la muerte, hemos dicho al principio. Dice hoy Jesús que por muy libres que nos creamos, si cometemos pecado, especialmente pecado grave y mortal, somos esclavos. Somos esclavos del demonio, que es el que nos engaña y nos induce a pecar. Necesitamos el perdón que nos libera y la gracia para no pecar. Porque para ser libres nos ha librado Cristo. Y en la noche de Pascua cantaremos a Dios una locura de amor. Diremos en el pregón pascual: para rescatar al esclavo, ha sacrificado al Hijo. Sí, hermanos, Cristo nos hace libres con su muerte y resurrección. Y para que nosotros seamos libres, Él ha entrado en su pasión y su muerte, venciendo con su triunfo. Jesús dice a los judíos que le escuchan que ellos no son libres solo por considerarse hijos de Abraham, aunque estén muy orgullosos de ello. En su interior, si no pueden librarse del pecado, son esclavos. Y si no creen en el Evangelio, si no se abren a la fe en Jesús, seguirán en la oscuridad y seguirán perdidos. Bien podemos decir eso también nosotros de nuestro mundo, que se cree libre por los triunfos obtenidos en la ciencia, en la tecnología, en la economía o en tantos otros ámbitos, y se enorgullece de todo eso. Pero la verdad es que si no se abre a la fe, el hombre sigue encontrándose solo sobre la tierra y termina siendo un pobre esclavo de sí mismo e incluso de algunos de sus propios avances científicos y tecnológicos. Solo la fe es la verdad, y esa verdad nos hace libres, dice hoy el Evangelio. Aunque también es cierto, lo dice Jesús, que quien comete pecado quiere matar a Jesús, porque no soporta esta verdad, no soporta el Evangelio. Karl Marx dijo que la religión era el opio del pueblo, es decir, que la religión era como la droga, como un narcótico que nos hace vivir alienados, fuera de la realidad, con una esperanza ficticia que nos hemos fabricado los humanos pues para soportar lo insoportable de esta vida y tener al hombre pues sometido para que no se rebele. Pero nada más lejos de la verdad. La fe, lejos de ser una alienación, es el mayor realismo, y lo sabemos por el fruto que deja en cada persona. La fe nos permite levantar la mirada al cielo en cualquier circunstancia y nos hace saber que no estamos solos en este mundo, ni abandonados a nuestra suerte. La fe nos permite esperar en Dios sin desesperar, y aunque nos alcance el sufrimiento y la muerte, tenemos la certeza de la vida eterna. La fe es una certeza interior. No es, como algunos dicen, un salto en el vacío. No. La fe es un salto, es verdad. A veces vertiginoso, es verdad. Pero es un salto en las manos de Dios. Hay miles de testigos que nos han precedido en el signo de la fe, en nuestra historia, y que han levantado acta de esta verdad, de que la fe nos hace libres. Por eso dice Jesús: si creéis en mí, conoceréis la verdad, es decir, conoceréis la fe, y la verdad os hará libres. La verdad de la fe. Lo que el marxismo y el comunismo trajeron al mundo fue mucho sufrimiento y ningún consuelo. El comunismo marxista puso un techo de cemento armado entre el cielo y la tierra, impidiendo que el hombre pudiera mirar a lo alto para confiar en Dios y ponerse en sus manos. Pero la fe ha dinamitado ese bloque tan duro como falso. Las generaciones y generaciones de creyentes que cruzan los siglos de la historia de la humanidad han logrado vencer el ateísmo, permitiendo que los hombres y mujeres de nuestro mundo que quieran puedan respirar el aire puro de la confianza en el buen Dios que nunca nos abandona. Solo la fe es la verdad que nos hace verdaderamente libres, dice hoy Jesús, porque nos permite confiar en aquel que todo lo puede.
Las personas más libres de la historia han sido siempre los creyentes, los testigos de la fe, los mártires, que por ser fieles y mantener su credo han ido valientemente a la muerte sin desesperar y han muerto perdonando a quienes eran sus verdugos. Murieron creyendo y esperando en Dios y en la vida eterna. Hermanos, quien cree vence al miedo y vence el miedo a la muerte, ese miedo que nos atenaza estos días también. Es cierto que no siempre la fe silencia el miedo, porque el miedo es una realidad psicológica que se nos impone y que tantas veces hemos comprobado que no logramos dominar solo con la propia voluntad. Pero la fe, precisamente la fe, nos permite no quedar retenidos en el miedo, ni apresados en su cárcel. La fe puede liberarnos del miedo, como muy bien nos dijo el Papa Francisco hace unos días comentando el Evangelio de la tempestad calmada, pero si no logra superarlo, porque la fe es débil, con la fe podemos atravesarlo, sin quedarnos atrapados en sus rejas. Quien cree en Jesucristo, quien vive de la fe, experimenta que esa fe le libra del lastre y la carga de las heridas del pasado. ¿Por qué? Porque el creyente deja su pasado en la misericordia de Dios. Quien vive de la fe es libre respecto a la angustia del presente. ¿Por qué? Porque vive ese presente colgado del amor de Dios. Y quien vive de la fe es libre también del miedo al futuro. ¿Por qué? Porque no teme a la incertidumbre, sino que se abandona a la providencia de Dios. Sí, hermanos, caminamos hacia la Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Y la fe ilumina nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Cristo es la verdad. Cristo y la fe en Él es la verdad que nos hace libres. Recemos la oración a la Virgen María que el Papa Francisco ha compuesto para este tiempo y que Dios os bendiga a todos. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad, y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos diga Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén.